Existen seres mágicos alrededor de nosotros, existen seres invisibles. En Perú hay una gran cantidad de tradiciones, de leyendas, de entidades que hablan de duendes, que hablan también de otras criaturas que se mueven por los Andes y que a veces atacan a las personas, los ladrones de grasa, los pistacos. También se habla de otros seres que arrancan el rostro de las personas y otros además que se mezclan entre animales y seres humanos sus facciones. La jarjacha, una especie de llama o de alpaca que tiene rostro humano. Hoy vamos a hablar de todo eso aquí en Más Allá, así que prepárense porque este podcast va a estar increíble. Y bueno, comenzamos. Hoy aquí estamos en Lima, Perú, en las instalaciones, en el estudio de Confesiones Podcast. Para mí es un honor estar con su conductor, Jorge Talavera. Jorge, gracias por estar aquí, hermano, en Más Allá. No, a ti gracias otra vez por venir y visitarnos. La verdad es que estoy contento que estés aquí con nosotros, hermano. Y también estamos con un gran historiador peruano, youtuber que conoce muchísimo de criaturas y de seres mágicos, el señor Merlín, como el mago Merlín. Así es, muchas gracias por la invitación, ya por recomendación de Talavera también, que me comentó de este programa, y dije, bueno, es un buen momento para conversar de esa pasión que me gusta mucho, que es el folclore, los relatos fantásticos del folclore, que en cierta forma, si se ven adecuadamente, te refleja una radiografía interesante del país, que vamos a ir conversando a lo largo del programa. Y para comenzar, Jorge, ¿cuál es el ser que para ti te parece el más intrigante o el más extraño o el que más te llama la atención de estos seres mágicos peruanos? Yo creo que los que tienen evidencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora último estoy muy metido en el mundo de los pelacara. Justo escuché sobre ellos y la verdad es que me parece impresionante. Me han mostrado fotos que no se pueden poner en YouTube, que son fuertes al respecto. Y me parece que claramente el solamente hecho de que pasen cosas de este estilo en el Perú, sea o no sea algo paranormal, es muy intrigante, ¿no? Es muy misterioso. Y entonces, ¿qué son los pelacara? A ver, los pelacara son, hasta donde tengo entendido, una variante del pistaco, porque el pistaco también tiene esta idea del degollador, ¿no? Del que degolla, el que extrae la grasa. El Toro Montalvo lo sitúa, por ejemplo, para el caso de la selva, ¿no? El caso de los pelacaras. Y claro, es uno de estos seres que por el mismo hecho de ser de la selva, porque cuando vas a revisar quizás la bibliografía sobre los seres fantásticos del Perú, de la costa son relativamente bien definidos, de la sierra son súper definidos, porque en el proceso de conquista hubo una especie de inventario, ¿no? De incidentes de hechicería y todo ello. Pero de la selva sí es un asunto muy misterioso, ¿no? Porque la selva no llega el proceso de conquista como si llega a las otras dos regiones del Perú, y ahí tenemos pues vacíos, ¿no? Que simplemente se tienen que tratar de llenar con los testimonios de las tribus, ¿no? Y ese es el otro caso, ¿no? Al menos en el caso de la sierra tenemos ciertos relatos que son en bloque, por el mismo hecho de que ahí pues estaban las etnias conquistadas por el Tahuantinsuyo y había una suerte de conocimiento de qué grupo manejaba tal divinidad, que hoy en día llega bajo la forma de ser fantástico en algunos casos, pero en la selva solo tenemos grupos tribales, ¿no? Entonces no hay ese gran inventario como para poder saber a ciencia cierta que hay hoy en día ahí, ¿no? Y los pelacaras son, para explicar, son unos seres que aparecen en medio de la noche muchas veces, que tienen luces o que emanan luces, que lanzan como una especie de rayo sobre las personas a veces, dicen algunos. Bueno, es lo que comentan actualmente, ¿no? Sobre eso. En ese caso. Sí, incluso hay una chica, una niña, de hecho, que sobrevivió a un ataque de los pelacara. La evidencia cuenta de que supuestamente esta chica fue justamente atacada por uno de estos seres, ¿no? Y ella logró incluso tomar una foto cuando esta entidad, lo que sea, se fue volando del lugar de los hechos, ¿no? Ahora, lo curioso es que esta foto es bastante intrigante porque, al parecer, no parece ser realmente un monstruo o algo de ese estilo, sino o un ser un elemental, ¿no? Sino al contrario, como una especie de repente hasta humanoide, porque la foto, justamente te lo voy a pasar para que la pongas ahí, es de una persona que está como parada en una especie de jet
pequeño, ¿no? Como, a ver, esto va a ser muy jalado los pelos, pero como el Duende Verde, ese estilo, ¿no? Y esa foto comenzó a dar vueltas por todo el mundo paranormal del Perú y se habló mucho de eso, ¿no? De, al final, aparentemente son personas de repente que están haciendo esto, ¿no? No elementales. Sería como una especie de criaturas que irían en medio de la selva flotando, como una especie de patinetas, tablas de surf, como el Duende Verde de Spider-Man, y arrancándole la cara a las personas para robarles su cuerpo, sus órganos. A ver, yo le hacía la analogía con el caso de lo que es el pistaco, el degollador, por una razón. Puede ser que también sea un miedo importado, ¿ah? Y hay formas para poder reducir eso. Por ejemplo, el pistaco, que tiene esta descripción que se hace, ¿no? De alguien extranjero que va y te va a robar algo por un beneficio que va a obtener. En este caso es la grasa, ¿no? Dice que te quita la grasa. Ahora, ¿por qué la grasa? Porque la grasa en el mundo andino es vitalidad. Se entiende la grasa como vitalidad, no como lo entendemos hoy en día, sino como la vida. El pistaco es uno de estos seres que despiertan terror prácticamente desde la llegada de los españoles. Se le atribuye como una especie de ser resultado del miedo hacia el extranjero, ¿no? En la que se le exageran sus rasgos de codicia. Entonces, en los años 90, aquí en Lima, apareció algo llamado el sacaojos, ¿no? El sacaojos era un relato que se empezó a popularizar en los distritos que acá le llamamos de cono, ¿no? Los distritos ya más periféricos de Lima, en la que decían que, mira, interesante la analogía, mira, decía que venían gringos y se paraban afuera de los colegios para llevarse niños, sacarle los ojos y luego pues dejar su cuerpo por ahí tirado, ¿no? Gonzalo Portocarrero, que es un sociólogo peruano, en paz descanse, hizo un estudio sobre el sacaojos y llegó a la conclusión de que todo el mundo decía que estaba, pero nadie había sido una víctima directa. Este fenómeno llegó a tal punto que incluso las clases se suspendieron, ¿eh? Se llegaron a suspender, había rondas que estaban buscando dónde estaba el sacaojos. Era un caso de miedo colectivo. Lo que Gonzalo Portocarrero llega como conclusión es de que el sacaojos es el pistaco del siglo XVII, del siglo XVIII. Ambos son extranjeros. Ambos tienen una codicia extrema por conseguir algo y ambos te roban algo vital. La grasa en un caso, los ojos en el otro. Ahora, ¿por qué llega el pistaco de la sierra, del núcleo de la sierra, a la capital misma? ¿Y por qué sucede específicamente en distritos periféricos, en distritos de cono? Porque son migrantes. Son gente que viaja de la sierra a la costa para buscar pues algún tipo de futuro mejor. Ahora, ¿por qué se activa el miedo en ese contexto? Porque eran situaciones de alta presión. Estamos hablando de inicios de los 90. Inflación, terrorismo, inestabilidad laboral, inestabilidad política, cosa que despierta el miedo, pero muta, ¿no? Muta a algo más contemporáneo, ¿no? Entonces, pienso que quizás ese caso podría ser un caso de exportación de miedo, como el caso del sacaojos, ¿no? De hecho, se dice que supuestamente Pelacaras también es extranjero. No, mira. Es un dato que justo lo mencionó y dije, claro, me acabo de acordar que también se dice que aparentemente, si no es una entidad, es una organización extranjera que viene justamente a robarse las caras de las personas. Como para explicar más fácilmente, es que se cree en las montañas de Perú, en la cordillera de los Andes y en algunas zonas que hay individuos, sujetos que pueden ser sobrenaturales, que tienen elementos sobrenaturales, que atacan a las personas, en el caso de los pistacos, para robarles la grasa, la grasa humana, que incluso los cuelgan, si no estoy mal, a los cuerpos de cabeza y les ponen unas velas debajo para extraer la grasa. Pero yo recuerdo, y quiero que me corrijan si estoy equivocado, que durante los años 90, incluso la policía de Perú presentó un caso de unos supuestos pistacos capturados con unas botellas de grasa. Sí. Y entonces estaríamos hablando de que en ese punto no era un mito, sino una realidad, o que se utilizó la leyenda para manipular a la población, una de las dos. Bueno, acá en el Perú también es bien no tan jalado los pelos que de repente la policía se invente algo para también hacer un poco de populismo, ¿no? Y al final decir, bueno, al final atrapamos a las entidades, ¿no? Y de repente no era nada. Yo también pienso lo mismo. De hecho, hace unos meses ocurrió un caso que se volvió viral en redes de la policía con una chica que estaba en el piso gritando, ¿no? Y la policía le estaba rezando a la chica, pensando que era una posesión, sí. Y la chica tenía epilepsia. Entonces, yo sí lo pondría mucho en tela de juicio. De hecho, sí recuerdo ese caso. No sé si fue en los 90, creo que fue más contemporáneo, pero creo que el caso al final no se llegó a desarrollar. Había una suerte de sospecha y todo ello. Lo que sí ocurrió
es que el miedo a este ser, al pistaco, cada cierto tiempo se manifiesta, sobre todo en los sectores de Lima que tienen mucha migración andina. Hace unos años, esto lo pueden corroborar ahí con una googleada bien rápida, por el caso del Cono Norte, hubo una especie de rebrote del miedo al pistaco. De nuevo, nuevamente, estamos hablando ya de una era ya con televisión, con internet. Con internet, pero no tan masificado aún como ahora, ¿no? Y había un chico que estaba, creo que trabajando en el lugar, creo que hacía censo, algo que tenía que ver con contacto con la gente constantemente, y al final creo que, no sé si lo lincharon o lo quisieron linchar, pero el chico se vio atacado porque la gente no lo identificaba del lugar, y como ya el miedo estaba ahí presente, pues estaba en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado, ¿no? Ahora, una cosa que es interesante de estos sujetos, de los pistacos y también de los pelacaras, es que tienen un aspecto diferente. O sea, se ven como de ojos azules, rubios, generalmente los ven como personas que no son del lugar, pero también que tienen un aspecto distinto, ¿no? Personas altas. Eso yo creo que depende mucho de la descripción del lugar, porque a ver, a lo largo del Perú hay un montón de seres fantásticos, ¿ya? De todo tipo. Pero las variaciones son regionales. O sea, tú tienes que gentiles, por ejemplo, en el caso de Ayacucho te lo describen de una forma, en el norte te lo describen de otra, en el sur te lo describen de otra. Cabezas voladoras, por ejemplo, ataúdes andantes, por ejemplo, te lo describen de acuerdo a variantes regionales. Entonces, como que hacer un gran bestiario nacional para establecer, pues, bien, con una división clara, cuál es complicado. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo que en este video que hace Luisito Comunica, cuando se va a la Rinconada, ¿no? Le hablan del muqui y le hablan del chinchilico como si fueran lo mismo, ¿no? Uno solo, ¿no? Y realmente su diferenciación sí existe, ¿no? Existen dos variantes. Entonces, como no estamos hablando de una ciencia, ¿no? De una ciencia específica, una ciencia bien delimitada, las descripciones son muy regionales, muy regionales. Jorge, yo te iba a preguntar, ¿el muki es una especie de enano mágico o una especie de gnomo de las montañas de los mineros, verdad? Sí, los mineros lo que hacen para pues que la mina provea, al igual que un pescador, es justamente dar en ofrenda, bueno, vida humana en algunos casos, ¿no? Y en el caso de los muquis es justamente eso, que supuestamente los mineros lo que hacen es, bueno, realmente no los mineros de una empresa formal, sino se habla de la minería legal, ¿no? Ahí tengo discrepancia. ¡Uy, hermosa! Primicia, maravilloso. Pero justamente hacen esta especie de o sea, convocan de repente a una persona que está por ahí perdida a un pueblo, donde sea, lo convocan a una fiesta, lo embriagan, eso es lo que se cuenta, ¿no? Y al final lo que hacen es llevarlo, lo sacrifican y se lo van a la mina para que la mina provea, al igual que supuestamente la pesca pasa lo mismo. Sí. Se sacrifica a alguien para que justamente el mar te dé pesca, ¿no? Y así como también el muki, también existe el tío, por ejemplo, ¿no? Que es una entidad diferente porque es una especie de estatua en representación a una entidad. Bolivia, por Puno, por ahí. Claro. Sí. Que se le da otro tipo de cosas, otro tipo de costumbres, ¿no? Se le da incluso cigarros y ofrendas, regalos, se lo decora para que también pueda proveer. Pero es interesante lo que dice él, ¿no? De repente por ahí en la minería formal también existe esto. A ver, en la minería formal, yo tengo un caso muy particular. Mi tío fue chofer para una gran transnacional minera peruana, que no voy a decir el nombre porque me cae carta notarial de ahí. Y él me comentaba de que en una de las misiones que le encargaba la empresa, tuvo que traer un chamán. Y era la muerte porque me decía, no, claro, la empresa es una transnacional que te presenta estudios topográficos, análisis de suelo, análisis mineralógico y toda la parafernalia técnica, pero por si acaso hay que traernos un brujo, ¿no? Claro, no había sacrificios, el brujo llegaba como que a bendecir la veta o la excavación en todo caso, y luego se iba, ¿no? Pero hay como que una suerte de soporte paranormal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, dentro de algo que puede ser perfectamente técnico, ¿no? Y no es anormal esa situación, ¿eh? De hecho, en la arqueología, si uno acá le pregunta a algún arqueólogo de frente, ¿no? ¿Tú crees en estas cosas? No, porque hay un método científico, te va a decir. Pero cuando ya entras en confianza, ¿no? Sí. Cuando ya entras en confianza, ya te dicen, ¿no? Bueno, si vamos a saber que acá se va a excavar, no sé, pues una malqui es una momia, ¿no? Una malqui o algún tipo de zona de ofrendas, ¿no? Por si acaso hacemos un pago, ¿no? Porque siempre pasa algo.
Lamentablemente, las carreras de ciencias sociales acá en el Perú son carreras mucho de reputación. Entonces no puedes decir esas cosas. De hecho, yo me estoy quemando ahorita un poco. Pero no puedes decir esas cosas. Pero en México hubo una cosa bien interesante. En México sacaron 2 tomos que se llaman Sombras y Susurros, relatos paranormales de la arqueología. Y que arqueólogos dijeron, ya, yo he visto cosas y ya pues no lo puedo ocultar, ¿no? Y hacen compilaciones de relatos fantásticos, de relatos paranormales dentro del proceso de excavación arqueológica. Acá hay un montón, pero que lo dicen, no. Y es que lo que nos estás diciendo tiene que ver un poco con el mundo de la arqueología, y la arqueología generalmente lo que hace es desenterrar cuerpos, cadáveres, muertos. Restos materiales. En general, Restos sí. materiales. Y en esos restos materiales están las momias, están también los basureros, generalmente los templos, las ofrendas, los ídolos, y generalmente eso está conectado con el mundo paranormal. Claro, hay una suerte de ritualidad inherente, ¿no? Es como hoy en día, ¿no? A ver, no sé si estoy haciendo una comparación muy extrema, pero uno en un momento de poca honestidad se puede robar, no sé, a ver, yo voy acá y me robo el torito de pucará de acá, ¿no? Me lo llevo. Pero tendría un poquito más de miramiento si me llevara las ofrendas de la iglesia. Ambos son finalmente Robo. bienes materiales, ¿no? Pero hay algo en esa barrera en la que digo, con la ofrenda de la iglesia me la pienso, ¿no? Es entonces una suerte de rezago de dimensión religiosa del hombre que aún te impide hacer ciertas cosas, por más que haya una formación de por medio, ¿no? Con la arqueología pasa, por ejemplo, esa situación que te comento. Con la historia no tanto, porque como se trabaja con textos, como que ya, bueno, estamos en la biblioteca, ¿no? Pero sí hay, yo creo que sí existe lo que con mis amigos de Paradigmas a veces comentamos, ¿no? Los creyentes de closet, ¿no? Sí, y hay bastantes, ¿ah? Sí, sí, sí. Yo sí creo, por ejemplo, también tengo familiares que están o trabajan con mineras, y es mucho más común de lo que parece, ¿no? Como menciona Merlín, claramente los mineros legales o las empresas formales igual tienen ciertas prácticas que no son tan, digámoslo así, de escépticos, ¿no? Sino al contrario, al final terminan cediendo un poco a la creencia popular por si acaso, ¿no? Por si acaso no vaya a ser que sea siempre es un verdad. por si acaso, ¿no? Pero últimamente ha habido hasta videos de supuestos avistamientos de este Muki, de esta criatura. Hace poco hubo uno que llegó hasta Colombia, que quiero que vean a continuación un fragmento, cuando graba una familia que está caminando por una montaña, cuando graba la cabeza de ese supuesto ser, que es como extraña, como una cabeza plana, roja. Roja, sí, sí. Como me si acuerdo. llevara un sombrero rojo. Obsérvenlo. La neblina. La neblina. La neblina. La neblina. Ese tipo de Muki es algo que es común en las montañas, en las minas, en las comunidades. A ver, Luis Millones, el antropólogo que ha estudiado específicamente el caso de los duendes en el Perú, que tiene un libro muy bonito que se llama Todos los niños van al cielo, que es un estudio acerca de cómo aparece el duende en la historia del Perú. El duende no tiene rezago incaico, o sea, no tiene origen incaico. No hay, al menos en las crónicas, evidencia de que haya habido un duende incaico, ¿no? Se hablaba de un pequeño espíritu que habitaba en las esquinas de la casa, ¿no? En el Huabanpopa siempre que mencionan eso, pero no había hablado de un duende. La versión de Millones es que el duende llega con el imaginario europeo, ¿no? Y acá se fusiona con la costumbre, ¿no? Con el uso y desuso de lo que se hace en esta parte del mundo. Entonces se le atribuye como el guardián de las minas, ¿no? El guardián de los minerales en las montañas. La situación del Muki es bien interesante porque es un ser fantástico maleable. No es un ser fantástico que, digamos, voy a proteger el oro y la plata a toda costa, ¿no? No es como, por ejemplo, el caso del Chuyachaki en la selva, que sí es un defensor de la naturaleza acérrimo. O sea, al Muki tú le das sus ofrendas y si le caes bien, ¿no? Te ofrece, ¿no? Te dice, ¿no? Mira, te puedo dar tanto, ¿no? Te puedo dar un poco por acá, un poco por allá. Cosa que lo convierte en una situación mucho más mortal, ¿no? Un ser fantástico que puede amoldarse a la situación que lo requiera. También tiene sus límites, obviamente, ¿no? Carmen Salazar Soler tiene también un estudio sobre las minas de Huancavelica en la que hablan acerca de los mukis de esta zona. Y claro, por ejemplo, ahí en esa versión te menciona de que el muki te da lo que necesitas, no te da en exceso, no te da en una abundancia extrema. Como que controla lo que al Claro. final te proporciona. Es una suerte de límite moralista que tiene el duende. Claro, yo tuve un amigo que también vino acá al podcast, que ahora es streamer,
que trabajaba incluso en temas de minería hace muchos años. Él también iba a sacar oro y minerales, ¿no? Y él cuenta que él fue muy escéptico por mucho tiempo, pero cuando fue, él sí notaba que en el campamento minero, desde el campamento sentía la presencia de algo, que algo acechaba por ahí. No sabía exactamente si era un muki o si era de repente una entidad, lo que sea, pero él sentía que nunca estaban solos, ¿no? Y los mineros más experimentados sabían esto, es decir, no era extraño esa sensación de incomodidad, de que alguien estaba acompañándote, de incluso que te estaba observando. Y que sí notó, no que sacrificaran a alguien, nada por el estilo, pero sí notaba, por ejemplo, de que se les daba mucha ofrenda y que cuando se le daba ofrenda a la mina, por alguna razón, ese día pues sacaba mucho más, ¿no? Decía, la mina sí como que te recompensaba. Y los días que no, ¿no? O los días que no había tanta fe, por lo menos, para que eso suceda, pues eran menos. Incluso mencionaba que se presentan estas entidades en sueños, ¿no? Que a veces de repente no son entidades que se te presenten en la realidad, pero sí a través de sueños y que en el mismo sueño te dicen, ¿no? Hola, yo soy la gringa y te voy a proporcionar una cantidad excepcional de dinero, ¿no? Y ese día, pues, esa persona, pues, la gringa sacaba oro, ¿no? De la mina. Y quería preguntar eso, ¿quién es la gringa? La que te da el oro. Hay varios personajes dentro de la mina que tienen esas excepciones. Por ejemplo, el Muki, el Chinchilico, la gringa, el tío. Se le suele asociar a seres protectores de la mina, ¿no? En el caso de la gringa, creo que le tienen que hacer fumar. Le ponen como que unos cigarros ahí en las grietas, ¿no? ¿Y qué forma tiene la gringa? De la gringa sí nunca he escuchado una forma como tal. Es como que una descripción general de una poseedora de la riqueza de la mina. Es mucho más común que se escuche el Muki y el tío que la gringa, ¿no? De Es un poco menos... hecho, quizá la gringa le hace referencia a la Pachamama, porque recuerda que una de las cosas que se hace en la mina como una suerte de ley no escrita es que mujeres no entran. Porque si una mujer entra a una mina, la mina se resiente, se puede caer el socavón o no te dan oro por la creencia de que, a ver, la tierra es la Pachamama. La Pachamama es una mujer y es una mujer celosa, ¿no? Entonces, si permites la entrada de una mujer, la Pachamama se puede sentir mal, se puede sentir con celo y te frustra todos los planes, ¿no? Eso es una de las cosas que sí se puede ver en bastantes casos de minería artesanal, informal, como una quiere llamarlo, de que mujeres no se aceptan. Y hay algo que te iba a preguntar, Jorge, que me pareció increíble, que eso mismo pasa en el mar. O sea, los pescadores también piensan que hay espíritus o entidades en el mar a los cuales le dan sacrificios o vidas humanas para que venga más pescado, para que haya más atún, para que haya más mariscos. Sí, de hecho sí, en la pesca creen muchísimo en que cuando existe una especie de ofrenda o de repente sacrificio, pues te provee. Realmente la mayoría de pescadores no te dan, o sea, no agarran a una persona y la sacrifican, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de otras personas como youtuber que se llama, si no me equivoco, Tablita Fishing, que justo estuvo en el podcast hace poco, él le da mandarina, ¿no? Cada vez que va a hacer una actividad tipo pesca, lo que hace es comenzar a dar frutas y mandarinas y otro tipo de frutas al mar como ofrenda para que el mar provea, ¿no? Y lo que él cuenta es que de repente no se ha cruzado con ninguna entidad de repente mitológica como una sirena o de repente un calamar gigante, pero lo que sí escuchaba era que cuando estaba él solo en la isla o San Lorenzo o en la isla de repente o en el Frontón, ¿no? El famoso Frontón, él escuchaba que cuando estaba pescando en solitario, alguien lo llamaba, ¿no? Una voz de mujer comenzaba a intentar llamarlo. Y él no lo relacionaba a las sirenas, ¿no? Él pensaba que era de repente un alma o algo de ese estilo que justamente estaba en la isla. Pero yo le dije, lo que yo tengo entendido es que de repente las sirenas incluso lo que hacen es comenzar a cantar o llamarte de una manera incluso hasta seductora para que tú caigas y ellas te puedan llevar, ¿no? Consigo a las profundidades del mar o a donde sea. Y esto es lo que me parece a mí fabuloso porque en muy pocos países de América Latina siempre hay esas historias, pero en Perú hay muchas historias de encuentros con sirenas, tanto en el mar como en las lagunas. Sí. Y son sirenas que a veces incluso son benefactoras. Aquí recuerdo una historia que me contaba alguien del lago Titicaca, que tienen la costumbre de que a veces dicen los niños que ven una sirena que les trae un regalo y se vuelve a ir, o que les da comida y se vuelve a ir, como que fueran benefactoras, pero en las costas se ven como que van en contra de la pesca o atacan a los pescadores o los embrujan o los ahogan, ¿no? En las lagunas. Las sirenas ayudan a los músicos.
acá en el Perú, la Vaya. sirena es una sirena musical. O sea, la sirena, claro, eso es innegable que es una importación europea, ¿no? Los griegos son los primeros que imaginaron a las sirenas, primero como hombres barbados incluso. La sirena como tal, con cola de pez, es una sirena medieval que llega en el contexto de la conquista aquí a América. Ahora, la variante andina con respecto a las sirenas es que dice que las sirenas están en lugares donde hay fuentes de agua. Puede ser una laguna, un manantial, una cascada. Y los músicos se acercan a las sirenas porque la sirena tiene la capacidad de hacer que el instrumento musical suene mucho mejor que el promedio. De hecho, esa historia la he escuchado bastante en el sur. Hay un estudio que se sacó de Sánchez Media el nombre sobre las sirenas andinas y su relación a la música, en la que, bueno, no creo que ahora se siga practicando, pero en su momento decía que había músicos que dejaban sus instrumentos a los bordes de la laguna y volvían al día siguiente y sentían que el instrumento se había afinado en una precisión que no puede ser una precisión humana. E incluso mi abuelo, ya acá metiendo un poco de historia personal, ¿no? Mi abuelo me contaba de que en las comparsas de Tacna, que es el sur del Perú, se peleaba mucho por qué comparsa sonaba mejor, y cuando sonaba bien decían, es porque, claro, ¿cómo no va a sonar bien si la sirena le ha afinado los instrumentos? No sé si habrá llegado a haber un mercado de venta de instrumentos afinados por sirena, pero había esa creencia, ¿no? Ahora, estaba checando un poquito por ahí qué tanto puede haber relación entre un instrumento que suene bien con respecto a la cercanía al agua, ¿no? Algo había checado por ahí de que estos famosos violines de Stradivarius, ¿no? Tenían la capacidad, o sea, Stradivarius había encontrado una fórmula para cerrar los poros de la madera y que así el sonido pudiera rebotar con mucha más limpieza, ¿no? Con mucha más pulcritud. Y esto creo que lo había hecho a través de un tratamiento con agua. Entonces, quizá a lo mejor es la humedad lo que cerraba los poros de la madera, ¿no? Algo quizá más racional dentro del asunto, pero la idea se mantiene con respecto a que las sirenas afinan instrumentos musicales y los instrumentos musicales afinados por sirena suenan muy superior al promedio. Jorge, tú en tu canal Confesiones Podcast, que vamos a colocar el link aquí abajo ya mismo, has hecho una entrevista a un pescador. Así es. Y ese pescador te contó un montón de historias también sobrenaturales que tienen que ver con lo que estamos hablando, con que tal vez en el mar o en estas zonas ellos dicen que pasan cosas extrañas. Pasan muchas cosas extrañas y lo que me contaba él era que en cada isla, claramente depende de qué isla sea, es más cargada que otra, ¿no? La más cargada en teoría es la famosa isla del Frontón, ¿no? Y las otras también pasan cosas, pero no tanto, ¿no? Y él siempre hablaba sobre que en esas islas, cuando alguien de repente fallecía y se les ponía de repente a un tipo se les hacía un entierro o una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Mausoleo? Un mausoleo pequeño a esas personas o el alma de esas personas se quedaban en la isla, ¿no? Yo justamente cuando escuché eso me imaginé que era por un tema del agua, ¿no? Que el agua lo que hace al final también es un poco proteger y aislar de repente, así como también el agua puede ser un conductor, también puede ser también una protección, ¿no? Mantiene a las almas dentro de la isla. Él me contaba una historia muy particular, que era que cuando él comenzó en la pesca, él tenía un padrino, una persona que era el maestro, ¿no? Al que le había enseñado estas cosas. Y este padrino, este maestro, le dijo, tú vas a pescar en esta isla, en esta parte. Cuando él bajó y comenzó a pescar en esa zona, él dice que apenas llegó, se dio cuenta que al costado también estaba acompañado, había una persona que estaba ahí con su vale, con algunos objetos ya de pesca, y lo miraba fijamente con una cara de molesto. ¿Por qué? Porque en el Perú, y también debe ser así en otras partes del mundo, la pesca es... O sea, si tú vas a pescar un lugar, la persona que ya está en ese espacio claramente es un poco más celosa con su pesca, ¿no? Dice, ha venido a quitarme la pesca. Y él decía, bueno, claramente está enojado porque he venido yo, está ahí viendo fijamente, qué incomodidad. Terminó la pesca, bajó con su maestro, se subió nuevamente al bote y le dijo, oye, bacán la pesca, todo bien, pero la persona que estaba arriba me miraba mal. Y el maestro dijo, ¿cómo era la persona? Era así, tenía estas características, se había vestido de esta manera, le describió a la persona. Me dijo, no es un pescador, es mi hermano. Es mi hermano que te ha estado vigilando cuando recién van a pescar por primera vez, es un poco receloso. ¿Tu hermano? Sí, no, pero ya falleció hace 10 años, no te preocupes. Pero sí, siempre para vigilando. Entonces él como que se quedó en shock
¿no? De qué pasó, ¿no? Y aparentemente esto es normal, es como historias del día a día de los pescadores, que se cuentan entre ellos y para ellos es algo cotidiano. Eso me acuerda, Jorge, que en muchos lugares de América Latina también se dice que en el mar hay esas apariciones, sobre todo de los ahogados. Cuando las personas se las lleva el mar o quedan sus espíritus, sus almas penando. Entonces siempre ven que en esa isla siempre hay una persona no, es que se ahogó ahí hace 10 años o allá hubo un accidente y nunca encontraron el cuerpo. Entonces siempre se ven caminando las personas o barcos fantasmas. Hay un montón de historias. Pero quería preguntarte, Merlin, hay algo que me llamó mucho la atención que tú dijiste. Cráneos voladores, me acuerdo mucho. Voladores. Cabezas voladoras. Yo en Chile escuché esa historia, que hay unas cabezas voladoras, no recuerdo el nombre, que tienen 2 alitas incluso, llegan volando y se alimentan de los que están dormidos de la saliva. Entonces la gente cuando está dormida, dicen ellos, en Chile, en Chiloé, en la parte de sur, en el archipiélago, un saludo a todos los chilenos, dicen ellos, Salfate nos contó esa historia, que la gente dice que a veces está así, siente como si algo lo estuviera mordiendo, como si hubiera un ratoncito y lo mordiera, como si tuvieras un hámster en la boca así, lamiéndote, y despiertas y lo que hay es un cráneo humano con alas que absorbe tu saliva, que es como una especie de criatura que absorbe la saliva o las lágrimas de las personas, cabezas voladoras. En Colombia no tenemos ese tipo de criaturas mitológicas aquí. Las cabezas voladoras es un caso bien interesante porque es uno de los pocos seres mitológicos que sí parece que todos se han puesto de acuerdo en describirlo, ¿no? Se suele referir a la cabeza de usualmente de una mujer, ¿no? Con cabellos largos que vaga por los caminos de herradura. O sea, los caminos de herradura son los caminos antiguos, donde la gente se desplazaba a pie antes de la llegada del automóvil. Los orígenes de las cabezas voladoras son también un poco dispares, porque algunos dicen que es la cabeza de una bruja, ¿no? De una bruja. Recordemos que en el Perú la brujería ha sido perseguida, como en gran parte de América en realidad. Incluso desde la época de los incas la brujería era prohibida. Cualquier situación ritual era manejado por el Estado, ¿no? Quien practicara cosas fuera del Estado era ejecutado. En el virreinato ni hablar, pues se fue tremendamente prohibido por la Santa Inquisición. Y entonces, incluso dentro de la memoria popular de los pueblos, la bruja siempre es mal vista, ¿no? Es como que siempre está a un costado y se le suele atribuir pues cosas como que estas, ¿no? Que su cabeza sale volando de la noche. La otra variante de las cabezas voladoras es que cuando uno duerme con sed, la cabeza se sale, ¿no? Ese sí lo escuchaba en el sur, ¿no? Si uno duerme con sed, la cabeza sale del cuerpo y viaja por los caminos de herradura también, haciendo un grito. En el sur de Perú, que está pegado a Chile, le llaman el cacac, ¿no? El cacac, algo así como en un sonido medio hueco de la aymara de la lengua del sur. En otros lugares le llaman carclac, algo así, pero son variantes del nombre y recuerdo al sonido que emite, ¿no? La cabeza voladora tiene, vamos a decir así, diversos tipos de ataques, ¿no? La primera es que te mata del susto, es la más común, ¿no? La segunda es que se pega a tu costado, acá en el hombro, y vives con una cabeza adicional ahí. Y la tercera es que viaja con un zorro, ¿no? Que se va moviendo a las alturas más o menos casi al ras del piso, flota, y atrás de él va un zorro lamiendo la sangre que deja en el camino, ¿no? En los mitos y leyendas de Tarata, que es una provincia de Tacna, por ejemplo, hay al menos creo que 1 o 2 historias de ese tipo, ¿no? De un zorro acompañando a la cabeza voladora y el campesino que está regresando con su saquito del trabajo del día ve que están pasando por su costado, ¿no? Soluciones para la cabeza voladora también hay en el mito popular. Por ejemplo, dicen que si tú encuentras que la cabeza voladora ya inició su recorrido, tienes que ir al pueblo a ver quién es el que le falta la cabeza, ¿no? La persona que no tiene la cabeza, tú deduces que es un brujo y tienes que ponerle ceniza en la herida, porque la cabeza se desprende como un corte, ¿no? Tienes que ponerle ceniza en la herida y la cabeza no vuelve a unirse, ¿no? La otra versión es que tienes que atraparla con un pantalón. No sé por qué. ¿Pantalón? No sé, no tengo ni idea, ¿ya? Pero dice que tienes que atraparla con un pantalón y con el pantalón tienes que colgarlo hasta el punto en que te tiene que decir a quién le pertenece esa cabeza voladora, ¿no? Esa historia yo la siento muy personal porque mi abuela la contaba y mi abuela sí la creía realmente, ¿no? Que sí había una cabeza voladora que circulaba por las calles de su pueblito, ¿no?
Y yo creo que hasta ahora incluso, ¿no? Porque sigue habiendo todavía esta idea de que si caminas solo por los caminos de herradura, porque aún se utilizan, ya no tanto como antes, pero aún se utilizan, siempre tienes que tener mucha atención al sonido que emite, ¿no? Cuando tú escuchas ya ese grito, tienes que salir del camino, ¿no? Y esperar a que pase y luego continuar tu ruta. Es que, Jorge, hace poco también, recordando esto de la cabeza voladora y lo funerario y la brujería, entrevistamos a alguien que estuvo en tu podcast, que también vamos a dejar aquí el video abajo, que es una mujer que trabaja en el mundo funerario, Rosa. Y ella nos contaba algo que me pareció realmente impresionante y la pregunta es para los dos también. Y es que ella decía, a los funerales vienen brujos. Cuando a alguien le están haciendo un velatorio, cuando a alguien le están haciendo las honras fúnebres, vienen los familiares, lloran, vienen los hijos, viene el vecino, todos vienen, le traen flores, lloran, se sienten mal, otros vienen y rezan, pero siempre hay alguien que es extraño, que está allí, que va a hacer cosas como la siguiente, como a colocarle ropa a los muertos de vivos para que se los lleve. Que el brujo se lleva, digamos, una manilla, algo que tiene de un vivo y se lo ponen para que cuando lo entierren se vaya hacia el cajón y allá adentro con la tierra de cementerio y demás se lleve a los vivos, o sea, los enferme. Lo jala. Lo jala. Se lleva con él. Esa tradición yo no la conocía, ella lo contó, de jalar el muerto. Y lo otro que me contaba, que a mí me impresionó, es que ella varias veces ha visto que van a desenterrar un cuerpo, el cuerpo de un hombre, una mujer, y no tiene cabeza. Porque sí. los cráneos se los llevan los brujos andinos. Y que incluso hay brujos, que, no sé si tú conoces alguno, que tienen altares y en la casa tienen muchas cabezas. Conozco una que tiene justamente esto. Y lo que yo sé es que ella al final los obtiene porque hay mucho estudiante de, medicina, que al final también como que se hace de cráneos humanos reales y al final estos cráneos son donados a esa bruja, ¿no? Pero sí, me parece muy extraño porque también hay una cultura peruana en el tema funerarios bien interesante. Por ejemplo, el hecho de que cuando muere el integrante de una banda criminal, por justamente ajuste de cuentas, ¿no? Es decir, le han quitado la vida, hay la creencia de que hay que ponerle una moneda debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque si le pones una moneda debajo de la lengua y se entierra de esa manera, o lo velan de esa manera, en sueños el familiar que ha fallecido se te va a presentar y te va a decir quién fue la persona que pues le dio fin a su vida, quién fue el sicario que le dio fin a su vida, ¿no? Y lo que eso al final de ocasiones es que la familia pues se entera de quién fue, porque lo soñaron, y van y hacen el ajuste de cuentas con la persona correspondiente, lo cual es muy peligroso, porque imagínate que sueña con una persona equivocada, ¿no? Imagínate que vio Confesiones Podcast antes, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo me muero de miedo, pero es muy común, dice, cuando se mueren maleantes, pasa esto muy seguido. O sea, le pone una moneda debajo de la lengua y llega a los sueños y dice, este es, y van y hacen el atentado. Y hacen el atentado. Wow. Otra historia que no sé si la tienes de repente ahí en el tintero, pero que también es muy curiosa, y cuando yo la escuché, número uno, que nunca la había escuchado en mi vida, ¿no? Y segundo, que me pareció muy interesante, es la procesión de los gatos. Oh. Nunca he escuchado. Nunca. ¿De qué es? La procesión de los gatos es algo que yo he escuchado últimamente y muy seguido, que es la primera historia que escuché es de una persona que estaba justamente caminando de noche por exactamente no sé qué parte del Perú. Estaba caminando, yendo a su casa, de más tranquilo, y cuando está cruzando o a punto de doblar una calle, se da cuenta que hay un montón de gatos. Pero unos gatos que aparentemente no son necesariamente o no están actuando de manera común. Los gatos están de a dos patas, caminando en forma de procesión, cargando a otro gato. Es decir, Que aparentemente está muerto. es una procesión tal cual, ¿no? Y cuando esa persona que cuenta esto vio esa procesión de los gatos caminando en dos patas, cargando a otro gato, se dieron cuenta que los vio, rompieron filas, todos se fueron al piso Comportándose como gatos. como gatos, Sí. y se fueron por diferentes lugares, ¿no? Una persona fue a mi podcast en vivo que hago en teatros a contar esa historia. Y contó que cuando vio, bueno, esa persona no vio, sino un familiar suyo vio esta procesión, lamentablemente a las semanas muere la persona. Pasa unos días y otro familiar menciona que también fue testigo de esta procesión. A los pocos días, este otro familiar también fallece.
Entonces, lo raro era que las dos únicas personas que ella conocía que vieron esta procesión, al final terminaron muriendo. Pero eso es realmente asombroso, Jorge, porque es como el que ve la procesión de los gatos, que son gaticos, gatos como los que ustedes pueden tener en la casa, yo tengo dos, pero que van caminando como si fueran humanos, Así digamos, es. en dos pies, en dos patas, digámoslo así, y cargando otro gato muerto. O sea, es una procesión de gatos, me imagino que diferentes pelajes, grises, como un tigre, como lo que sea. El que lo ve se muere. Se O muere. sea, es que es una maldición, como maldita sea el que si veo un montón de gatos es que ya me va a morir. Me dijo, yo veo la procesión de gatos, me toca correr a decirle, mamá, me va a morir. Siempre pasa eso, ¿no? Por ejemplo, también tú mencionabas que cuando escuchas clac, 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 ya tienes que correr. Mi Pero también la abuelo jarjacha. vio algo parecido a lo de la ¿En procesión de gatos. serio? Sí. Dios. Sí. A ver, mi abuelo era campesino, él ya falleció hace unos 3 años. Entonces, en el campo uno se despierta de madrugada para ir al trabajo, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y mi abuela siempre le encargaba que saque la basura. Bueno, la basura ya es orgánica, no es plástico, ¿no? Así que lo que se hacía era se iba al cerro y se enterraba. Mi abuelo estaba yendo para el campo, saca su basura, ¿no? 4 de la mañana, está todo oscuro y cuando está haciendo el hueco en el cerro ya para enterrar la basura, escucha maullidos, ¿no? Entonces, bueno, es el campo, no hay muchos gatos salvajes, ¿no? Entonces, él dice que ¿dónde hay tantos maullidos? ¿Dónde se han concentrado varios gatos? Busca con la mirada y escucha que los maullidos están como que doblando una gran peña. Cuando él dobla la peña, ve, lo describo tal cual como él me lo describió, ¿no? Una plataforma de piedra, así como una especie de piso de una piedra, y un montón de gatitos puestos en círculo, formando un gran círculo. Y en el medio, un gato viejo. Ahora, tú sabes que los gatos se comunican con nosotros maullando. Entre ellos no se maullan, entre ellos gruñen, tienen soniditos especiales, ¿no? Y esos gatos se estaban comunicando entre ellos, estaban gruñendo por turnos. Y el gato del medio, dice mi abuelo, ¿no? Era como que dirigía la reunión, porque miraba a uno y el otro hablaba, miraba a otro y el otro hablaba. Ahora, no eran gatos callejeros, porque mi abuelo también, aparte de campesino, hacía quesos y vendía quesos pues a la gente del valle. Ahí no hay vecinos, pues, ¿no? Porque tu vecino está pues a 4 kilómetros más al fondo porque son chacras. Y él se conocía pues a todos la gente del valle y eran gatitos que él había visto en las casas de esas personas. Entonces era como una reunión de los gatos del valle. Dios. Así. Mi abuelo lo vio, estaban conversando entre comillas, él se dio media vuelta y se fue corriendo. Al día siguiente quiso volver, pues, ¿no? A repetir la experiencia, a ver qué era. Nunca más se volvieron a reunir ahí. Pero él me dice, yo vi a los gatos comunicándose y es una cosa que no me puedo negar. Cabe recalcar lo siguiente, que mi abuelo era una persona extremadamente religiosa y él no creía en nada de estas cosas, no le interesaba, ¿no? Pero él me dijo, de que yo vi a los gatos haciendo una reunión, estaban haciendo una reunión. Es que esa historia es increíble y es que los gatos, que yo tengo dos, vuelvo a decir, siempre estaban ligados a lo sobrenatural, ¿no? Súper ligados. Incluso perseguidos injustamente muchas veces en la Edad Media, creían que eran agentes de brujería y en parte por eso hubo tantas pulgas y se murió la gente en la peste. Ese es un mito. Es un mito. Es un mito, sí. Bueno, no sucede. lo- Pero sí hubo asociación persecuciones. de los gatos con la bruja, sí. Sí, hubo persecuciones a los gatos y los cremaron vivos a veces en algunos puntos. Lo que pasa es que el gato es un animal muy misterioso, ¿no? Y aparte hay que entender otra cosa, el gato es un animal que está domesticado muy tardíamente. O sea, si uno examina el periodo de domesticación del perro con el gato, hay miles de años de diferencia en la domesticación de estos dos animales. Por eso es que el perro es mucho más afable, mucho más dependiente, y el gato a la primera que le ignoras ya se fue, ¿no? Es un Sí, proceso. te abandona. Quería comentar algo de los cráneos. Ah, los Porque cráneos de los brujos. Sí. Porque se me ha escapado algo ahí que le puede interesar a tu audiencia. Los brujos utilizan cráneos para poder hacer sus trabajos, ¿no? Los brujos hacen una cosa interesante. Ellos hacen lo que le llaman la mesa ganadera, ¿no? La mesa ganadera es una especie de tela que ponen en el piso donde hay espadas, hay huacos prehispánicos, hay santos y hay calaveras, ¿no? A través de todo esto, canalizan sus habilidades y ya elaboran las chambas que hacen, ¿no? Que puede ser curación, daño, etcétera. Pero no es poner por poner. O sea, tienen que ser huacos que se entiendan entre ellos. Tienen que ser calaveras que se entiendan entre ellos. Porque hay situaciones de incompatibilidad. Entonces, no es que tú pones lo que encuentres y listo. Ya está, ya tengo mi mesa, ¿no? O sea, el brujo va probando por ensayo-error cuáles huaquitos se llevan bien.
la espada con este se lleva bien, la cabeza con este se lleva bien, ¿no? Entonces es muy codiciado tener un cráneo que sea compatible y al mismo tiempo que sea bueno. Ahora, yo te digo, mira, imagínate que si el cráneo de una persona común y corriente ya es valioso para el brujo, imagínate el cráneo del brujo más poderoso del Perú. Claro. Ese fue el caso de Santos Vera, le robaron su cráneo. Santos Santos ¿quién Vera, era? Santos Vera es probablemente el mayor brujo de la historia del Perú. Él fue de Tucumé y se dice que el poder de Santos Vera era enorme, enorme, enorme. El tipo tenía una conexión directamente con las huacas de Tucumé y podía hacer labores de curación. Era el terror de los brujos maleros, podía romper maldiciones y una serie de cosas. Su fama era gigantesca. El día que Santos Vera fallece, los brujos estuvieron atrás de su cráneo, pues, porque decían, a ver, si un cráneo común y corriente es fuerte, imagínate el cráneo de Santos Vera. O sea, es el real cráneo, es como en un juego de RPG, ¿no? Que encuentres ahí el real ítem, ¿no? Y efectivamente, cuando fallece Santos Vera, después de unos meses, creo si no me equivoco, profanan su tumba y le arrebatan el cráneo, ¿no? Le arrebatan su cráneo. Después lo recuperó su familia. Se dice que Santos Vera se le presentó en sueños y les dijo, uno por uno, ¿no? Él robó el cráneo, él también, vayan a pedirle. Y al final le dieron el cráneo, le devolvieron el cráneo a la familia, y esta gente que robó el cráneo fue falleciendo. No, Sí. como en una maldición. Jorge, yo te iba a preguntar, tú nos dijiste hace poco que fuiste a un templo donde que una bruja tenía una... ¿Cómo entraste? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo es eso? Mira, la bruja es una bruja de magia negra, es decir, hace rituales muy poco éticos, ¿no? Si lo quieres llamar así. Pero yo tengo, no sé por qué, pero la verdad es que tenía una cierta afinidad, no con el tema per se, sino con la persona. Entonces fuimos con un poquito de temor, ¿no? O sea, siempre respeto, pero ya había tintes de temor. Pero cuando entramos, y fuimos también con Pablo, que está justamente en las cámaras ahorita, la verdad es que era un lugar, sí, bastante impactante, porque habían cráneos humanos reales por todos lados, ¿no? Incluso huesos y otras cosas, pero no fue tan tétrico como lo imaginé, ¿no? Y lo que me comentó ella era que las ánimas que estaban en el espacio, en ese lugar, pues habían detectado que yo soy siempre bienvenido, lo cual no sé si es bueno o malo, pero por lo menos, aunque sea, no me pasó nada particular, ¿no? Justo mencionando el tema de los cráneos que hacían el sonido de crack, 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 me recordé, apenas lo mencionó, el tema de la jarjacha, que también el sonido de jar es muy común, y si tú lo escuchas, significa que ya fuiste. Vas a terminar como cráneo de la bruja, ¿no? Porque ya estás a punto de fallecer o va a pasar algo malo en tu vida. Y quería preguntar sobre ese ser, porque la jarjacha se ha vuelto muy popular en América Latina. Muchas personas de otros países hacen contenido presentando ese ser, porque es muy llamativo. Hay incluso unas ilustraciones bastante extrañas que se ve como una alpaca con una cara humana que se parece, no sé por qué, como a Benicio del Toro. Es como una alpaca con la cara de un actor famoso o algo así que es muy famoso. Y se dice que, esto es lo que voy a preguntar porque yo no conozco muy bien, ustedes lo saben más, que aparece en la noche, que hace este ruido que es jar, 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 jar. Y yo le digo que sería de alguna manera la explicación al incesto. O sea, sería viene el incesto. Y también otros tienen la teoría de que, por ahí he escuchado, no sé si está bien, muchos youtubers dicen, no, también tiene que ver con la zoofilia, como si un borracho, un ser humano hubiera montado una llama o una alpaca y hubiera salido una especie de híbrido. También mucha gente habla de eso, de un castigo por ese tipo de... Y que ese ser aparecería de noche y que es un ser que anuncia la tragedia, la maldición. Quisiera preguntarle sobre la jarjacha. A ver, cuando los españoles llegan al Perú y entran en el contacto con la sociedad prehispánica, tienen 3 objetivos a eliminar. El primero es la idolatría, los dioses, ¿no? El segundo es la borrachera, una sociedad bien alegre. Y el tercero es el incesto, ¿no? Porque dentro del sistema de poder de la nobleza incaica existía la práctica del incesto, ¿no? Era una práctica relativamente frecuente por la idea del pureza del linaje y todo ello, ¿no? Cuando se produce ya la conquista como tal, aparece lo que Gonzalo Portocarrero, el sociólogo, llama los relatos moralizantes,
¿Qué son los relatos moralizantes? Son historias que se van a contar en el proceso de evangelización para que tengas miedo de seguir haciendo lo que hacías antes. Y uno de esos relatos moralizantes es justamente el tema de la jarjacha, ¿no? En la que se dice que si tú vas a tener algún tipo de vínculo carnal con algún familiar, el resultado de esto va a ser la aparición, pues, de un demonio, ¿no? Va a ser la aparición de un demonio llama. Entonces ahí hay una función social, ¿no? Dentro del relato para poder medir el comportamiento, que la verdad no es el único, ¿eh? De hecho, si tú vas por todo el Perú, en todas las regiones te van a decir siempre, en esa laguna hay un pueblo abajo, en esa laguna había una ciudad anteriormente, solamente que se hundió, ¿no? Y en las noches de luna llena suena la campana. Yo antes pensaba que ese relato era solamente de Tacna, de la laguna de Aricota, pero resulta que en todo el Perú decían lo mismo. Y después, cuando empecé a revisar más a César Morote Vez, que también es un antropólogo que tiene un libro que se llama justamente Aldeas Sumergidas, que estudia ese fenómeno y te dice, claro, ¿cómo nace la idea? Nace también en la evangelización del siglo XVI, en la que decían, si tú te portas mal, ¿no? Si tú no recibes a Dios en tu corazón, ¿no? Va a ocurrir un cataclismo como el Sodoma y Gomorra, en la que una ciudad se destruye por el fuego que cae del cielo. Porque el relato de la aldea sumergida culmina con que tú has ayudado a alguien divino a darle de comer a algo y esta persona te avisa que esa ciudad por su maldad va a ser inundada, ¿no? Y el resultado de ello te dice que te vayas. Y cuando te vayas, no mires atrás, y si miras atrás te vas a convertir en una estatua de piedra, ¿no? Que si lo vemos bien es el relato de Lot en el Antiguo Testamento. Solamente que aquí dijeron, bueno, acá no llueve fuego. ¿Acá qué destruye las ciudades? Los huaicos. Se inunda, ¿no? Entonces, entre. Jorge, hay si hay un lugar de América Latina donde existe otra criatura mágica que también aparece en Europa, incluso en la antigua Grecia y en Asia, es Perú, que son los vampiros. Sí, claro. Aquí hay la vampira, y es una leyenda contemporánea. Hay gente que dice que la vio hace un año, hace 2 meses, que es la famosa vampira de Barranco. Así es. Y también la gente dice que hay una vampira que incluso era como una especie de profecía maligna que estaba en un cementerio, que creo que se llamaba Sarah Helen o algo así. Sí. En Perú hay una existencia, una persistencia de los mitos de los vampiros. Yo creo que sí, incluso lo de Sarah Helen es peculiar, porque a ver, si de memoria no me falla, no conozco al 100% la historia, pero me acuerdo que ella pues dijo que era una vampiresca, una vampiresa se dice, ¿no? Perdón. Y que ella incluso, después de ser enterrada, dijo, yo voy a tal día volver. Y la gente esperó esa fecha. La gente esperó, incluso hasta fue bastante show, ¿no? En la tele la gente esperaba la fecha en la que ella iba a resucitar o a volver a la vida y nunca volvió, ¿no? Entonces, sí, es muy particular porque ahora se ha puesto muy de moda esto de las mujeres vampiros o que existen los vampiros, pero también hay mitos incluso que se repiten, ¿no? De repente, a mí me pasa mucho de que yo pensaba de que el mito de La Llorona era un mito peruano, ¿no? Es más, en Ancón, yo, iba mucho al balneario de Ancón, de la Marina. Se decía muchísimo de que en el faro hay una especie de balneario, una especie de puentecito, y después del puente está una isla con un faro. En el faro había una llorona y que en las noches lloraba y se quejaba de sus hijos y no podías ir a verla. Después de mucho tiempo me di cuenta que eso lo contaban a los niños para que nadie fuera a la isla en la noche. Lo cual no sé si es algo bueno o malo, porque al final yo viví pero con miedo durante toda mi infancia en Ancón. Pero La Llorona, yo decía, no, la Llorona cuando la gente me contaba sobre esta entidad, decía, es mexicana, no, que es de tal sitio. Y yo decía, no, es de Ancón, no, porque era un niño. Y me di cuenta al final de que La Llorona está, pero por todos lados, en todos lados llora, ¿no? En toda América Latina, y es impresionante. Ya estamos llegando al final de nuestro programa de Más Allá del Podcast. Quisiera simplemente decirles 2 cosas. Entren aquí abajo y aquí vamos a dejar el link de Confesiones Podcast y también el la Biblioteca de Merlín. La Biblioteca de Merlín. Aquí están. Si quieren, si les ha gustado, de hecho, les pido el favor de que entren ya mismo, se suscriban en esos canales, que son los canales de nuestros invitados de hoy. Estamos en los estudios de Confesiones Podcast en Lima, Perú. Ya para terminar, yo quería preguntarte, para ti, ¿cuál es el ser mágico más impactante o asombroso de Perú? Los ataúdes caminantes. Esa es una de las cosas que yo me quedo siempre con el gran misterio. Mi abuelo contaba que en 2 ocasiones,
en una ocasión que él conversa con alguien, le hablaron de que en ciertos lugares de Tacna, que le llaman los lugares de la mala hora. Los lugares de la mala hora son sitios en los que te recomiendan que nunca pases, por ejemplo, 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Y el otro caso fue un amigo de mi tía, una amiga de mi tía que también trabaja en el campo, que le comenta lo siguiente, que ella estaba caminando tranquilamente 6 de la tarde retornando a su casa después de las labores de la chacra y de pronto del cerro se escucha como una caída de cascajo, una caída de piedras, ¿no? Ella pensaba que era, un zorro o algo, ¿no? Que ha pasado por ahí y desató un poquito de caída de piedras hasta que de pronto vio que algo enorme se estaba deslizando y cayó frente a ella, ¿no? Y cuando cae allí cae un ataúd. El ataúd empieza a vibrar y empieza a querer abrirse y ella pues corre a toda velocidad. Mi abuelo contó algo similar también con un amigo suyo. Y yo pensé que era un caso aislado. Y bueno, pues no, es demasiado, eso ya es demasiado fantástico, ¿no? Claro. Hasta que vi de que había sido estudiado, ¿no? Pablo Landeo Muñoz, que es un antropólogo que saca seres imaginarios del Perú, recoge historias de ataúdes caminantes en Ayacucho. Y resulta que ese fenómeno se repetía en varios lugares. No hay como que mucha información, ¿no? Muchos dicen que el ataúd en algunos casos aparecía de esa forma, que caía delante de ti. Otros dicen que se presentaba en la noche en la casa de la persona que va a morir, ¿no? Y en otras circunstancias dice que podían cruzarse ataúdes en su camino a buscar a su muertito y en el camino se encontraban y peleaban hasta astillarse, ¿no? Y la gente reportaba pues que había astillas en la calle tiradas ahí y que se habían enfrentado a ataúdes, ¿no? Me parece de los seres más interesantes y menos estudiados, al menos hasta ahorita. Merlín, muchas gracias por estar en Más Allá, de verdad. Y para terminar, vuelve a decirnos, por favor, dónde pueden buscarte, dónde pueden... Bueno, pueden encontrarme en YouTube como La Biblioteca de Merlín. Es un canal de historia, me dedico a lo que es difusión de historia. También tengo un espacio para historias paranormales ahí, acompañados de reflexiones desde la historia, desde la antropología, porque siempre por ahí hay cositas interesantes. En Instagram como @merlinmirror y en Facebook como La Biblioteca de Merlín. Por ahí los espero. Y Jorge, la misma pregunta que te tenía que hacer. Gracias por toda tu hospitalidad. Gracias por dejarnos estar aquí. Este es tu espacio, quiero que lo sepan todos. Y Jorge, dentro de todas las criaturas, ya te había preguntado, pero de todas las criaturas que has conocido en tus podcasts y demás, ¿se quedó alguna que tú dijeras, bueno, esta criatura de Perú es realmente asombrosa, emblemática? Emblemática de Perú, creo que la jarjacha se repite mucho y parece muy interesante. De hecho, la mejor historia de jarjacha que he escuchado en mi vida, si no me equivoco, porque mi memoria es muy frágil, me la contó la gente de Eteria, si no me equivoco. Es una organización o un grupo de personas que investiga hechos paranormales. Me contó de que justamente la historia de una chica que era estudiante de medicina, si no me equivoco, había ido a un pueblo peruano a hacer pues su residencia o su serum, ¿no? ¿Así se llama? Perdón. Sí, serum. Perfecto. Su serum. Fue a este espacio y me acuerdo perfectamente que la gente la acogió con mucho cariño, mucho amor, mucha hospitalidad, pero había el rumor de que la jarjacha estaba en ese pueblo, ¿no? Y se lo mencionaba muy a menudo, es más, con nombre y apellido hasta señalándola. Decían, oye, por si acaso ten cuidado con esta persona, que esta persona era jarjacha. O sea, era una cosa, no como que así de un cuento al azar, no, era incluso hasta con esta persona que se llama tal, no la busques, no frecuentes, porque esa persona es la jarjacha. La cuestión es que ella cuenta de que en una oportunidad cuando se estaba regresando, creo que a Lima, si no me equivoco, en el camino estaba yendo un bus, ¿no? Estaba yendo un colectivo y el colectivo paró a la mitad del camino. Y aparentemente ella parado por un suceso en particular. Entonces ella estaba muy desesperada, sin saber qué estaba sucediendo, porque quería seguir con su viaje, y se dio cuenta de que algo pasaba, ¿no? Algo pasaba justamente muy cerca de donde había parado el bus. Y una señora le dijo, tranquila, están peleando con la jarjacha. Y aparentemente la chica logró ver que había una cantidad de personas que estaban combatiendo a una criatura extrañísima, ¿no? Este relato, que de todas maneras, como te vuelvo a comentar, tiene sus variantes, no le contaba el detalle, ¿no? Me pareció muy interesante porque era no solamente el relato de alguien que había escuchado de este ser, sino también que lo había visto, ¿no? Y aparentemente es un suceso que pasa muy a menudo, que en los pueblos se dice, pues, esa persona es la jarjacha, y siempre tienen cuidado con esa persona, ¿no? Jorge, lo que me estás contando es asombroso. O sea, alguien dice que va en un bus
para, porque pues dice que pasa, no se mueve. Ajá. Y se asoma y ve un grupo de gente peleando con una jarracha, con esta criatura. Sí, es increíble. O sea, realmente, como te comento, tiene sus detalles y sus variantes. No lo sé con exactitud, pero me pareció muy particular de que lo contó tan afanosamente y con tanta verdad que me impactó bastante. La historia de la chica que estudiaba medicina y la jarracha. Increíble. Jorge Talavera, muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá. No, a ustedes por estar acá. Nos hemos dicho y nos hemos tirado amor, pero cada vez que podemos. De gracia, ¿no? A ti. Muchas gracias, de verdad. Y a todos ustedes que están ahí, no se olviden, la biblioteca de Merlín y también Confesiones Podcast. Síganlo de una vez. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Este capítulo hemos hablado de todo, de duendes, de jarrachas, de brujos, de cráneos, de ataúdes, de todo. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en Más Allá. Colocamos sobre la mesa todas estas leyendas, todas estas historias. No decimos créalas. Realmente lo que creemos es que es información. Esperemos que se hayan divertido y que algún día, ojalá, se encuentren con un cráneo volador al lado de su casa o que salgan al patio y haya un vecino suyo golpeando con un machete a una jarracha o algo así, o defendiéndose de una jarracha que los esté escupiendo así como escupen las llamas. Muchas gracias por estar ahí. Se les quiere muchísimo y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.